Muy ben, boas tardes. É para mí unha gran honra presentar ao profesor Leonardo García San Juan, que é un catedrático de prehistoria na Universidade de Sevilla. Teño aquí unhas notas, pero como coñezo personalmente, pois non me son precisas nada. Simplemente, quizáis, decir que é nestes momentos un dos grandes especialistas no estudo da prehistoria recente, un período que vai máis ou menos do neolítico aos finais da idade de bronce na Península Ibérica e nomeadamente nas áreas máis meridionais desta península. Eu penso que non exagero se digo que é responsable de darlle un verdadeiro vuelco ao coñecemento que temos sobre diversos aspectos, como pode ser o fenómeno megalítico ou a cuestión dos primeiros grandes asentamentos da idade do cobre e os procesos de diferenciación social que xorden a partir do terceiro milenio antes de Cristo en diversos lugares do sur da península. Pero, bueno, a súa bibliografía é tan extensa e intensa que estaríalle roubando a hora de tempo que máis ou menos informei que tiña asignada para esta conferencia, que por certo vai versar sobre un patrimonio construído de dimensiones auténticamente colosais, o chamado dolmen de Menga, en bastante máis que un dolmen tipolóxicamente falando, é un dos monumentos megalíticos máis grandes de Europa e de paso máis grandes do mundo. É dicir, non estamos falando dun sitio en modo algún calquera, é un sitio que dadas as súas grandes dimensións auténticamente rechamante, coñecido, se non recordo mal, espero que non me traicione a memoria, dende o século XVII hai referencias textuais a este lugar. Ten sido obxecto, naturalmente, unha vez que se forma, ten lugar a arqueoloxía como disciplina, pois ten sido obxecto de diversas intervencións. Debo decir que unhas cantas delas non seguidas, como é un vicio moi típico dos arqueólogos, e non só dos que traballaron en Menga, nin siquiera dos do sur da península, sino de todos, non foron seguidas, desafortunadamente, das necesarias publicacións, o que non é precisamente o caso dos traballos desenvoltos baixo a dirección do profesor García San Juan. Bueno, xa hai unha serie de publicacións, diría casi megalíticas, se fosen en pedra, polas dimensións, monografías e artigos, e sei que me acaba de comentar que hai outra publicación de 500 páxinas agardando xa para a súa pronta saída. E xa casi sin máis, como dixen, non quero roubarlle tempo, podría falar moitísimo máis das inxentes actividades e pescudas nas que ten estado envolto o profesor García San Juan, pero deixemos que a súa lingua fale por si mesmo e non a miña. Moitas grazas. Muchas gracias, Ramón. Por supuesto, en primer lugar me gustaría agradecer al CISPAC su amable invitación para participar en estas jornadas de inauguración, dada la coincidencia de que estuve apenas hace 2 semanas aquí por otra reunión organizada por colegas del INCIPIT, y tuve ocasión, pues por primera vez, de adentrarme en este impresionante complejo de la Ciudad de la Cultura, y realmente, bueno, pues debo decir que impresiona y asombra un poco cómo está echando a andar todos estos proyectos aquí en este complejo, en esta sede, y cómo se va llenando poco a poco de vida y de actividad, sobre todo, bueno, pues de mucha actividad desde el punto de vista arqueológico y patrimonial.
y pues realmente me siento muy honrado por la invitación y especialmente pues porque sé que también viene de mi buen amigo y admirado colega Ramón Fábregas, a quien conozco desde hace muchos años y cuyos trabajos por supuesto pues vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y aparte pues bueno, como tampoco no me han dado ninguna directriz muy particular sobre cuál podría ser el tema de la charla, pues al final me ha parecido que, dado que yo me dedico bastante a estudiar megalitismo y Galicia es una tierra muy de megalitos, ¿no?, pues para qué me iba a complicar la vida, ¿no? Simplemente pues creo que hablo un poco de megalitismo y creo que pues es un tema que aquí en Galicia se va a encontrar bastante en casa. Así que la presentación que voy a hacer se titula El dolmen de Menga, explorando un gigante de la prehistoria, y lo que voy a intentar hacer es fundamentalmente dar una síntesis o un repaso de las últimas investigaciones que hemos estado haciendo en este gran monumento megalítico que forma parte del conjunto de los dólmenes de Antequera, en la provincia de Málaga, un sitio pues que tiene bastante, vamos a decir, bastante solera dentro de lo que son los estudios sobre prehistoria y sobre megalitismo en España y Portugal, en la península ibérica, y que, bueno, pues hace 6 años fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, con lo cual, pues, bueno, pues ahora es un sitio que tiene un cierto perfil, vamos a decir, bastante internacional, ¿no? La declaración de UNESCO, pues, supone algunas ventajas y algunos inconvenientes también, creo. Hay más responsabilidad en cuanto a, evidentemente, conservación, investigación, etcétera. Los sitios de UNESCO pues están un poco más bajo la lupa, vamos a decir, ¿no? El escrutinio quizás es más intenso por parte de los medios de comunicación, de las administraciones, etcétera. También es quizás más complicada la gestión y, bueno, pues luego, en el caso de Antequera, por ejemplo, se produjo un efecto de incremento de visitantes que se duplicaron en cuestión de un año, pasando prácticamente a 500.000 de visitantes al año, una cantidad muy importante, cuando el sitio realmente, por las características que tiene, pues no es un sitio que se acomode fácilmente a recibir esas cantidades de visitantes, ¿no? El dolmen de Menga no fue pensado para acomodar a 500.000 de personas al año, y eso es un tránsito y un tráfico humano que evidentemente en sí mismo ya genera y comporta sus propios problemas, ¿no? Porque a nivel de conservación y gestión, etcétera. En fin, es un sitio arqueológico bastante complejo, pero también obviamente es un sitio muy apasionante para un prehistoriador y es un sitio muy interesante en el que trabajar porque yo diría que por 2 razones. Primero, porque sorprendentemente no estaba muy bien conocido y sigue sin estarlo. De hecho, hay muchísima investigación por hacer. A la altura de hace 10 años prácticamente la investigación sobre este sitio, por sorprendente que pueda parecer, no era muy profunda ni muy intensa. Y en segundo lugar, porque es un sitio que por sus características claramente se está viendo que tiene bastantes claves para entender cosas o procesos de la prehistoria reciente que son, creo que, de interés común para todos los que nos dedicamos a este tema, como pueden ser la relación entre los monumentos y la naturaleza, entre los monumentos creados por el ser humano y los monumentos, digamos, preexistentes, los monumentos creados por la madre naturaleza, ¿no?, que también los hay y evidentemente quizás son la primera forma de monumentalidad en la historia del ser humano. Y en segundo lugar, pues por ejemplo, por la significación que tienen estos sitios en las dinámicas tempranas de complejidad social, cuando las sociedades neolíticas comienzan a hacerse sociedades más complejas y yo casi que diría también más complicadas, ¿no? Y empezamos a ver procesos como la emergencia de sistemas de liderazgo, de crecientes desigualdades sociales y formas de poder cada vez más institucionalizadas, y todo esto pivota bastante alrededor de grandes monumentos y de grandes lugares centrales, ¿no?, que tienen un rol muy importante atrayendo y reuniendo gente de territorios amplios, ¿no? Así que bueno, pues esto es un poco una introducción. Me va a hacer falta el ratón, Ramón, creo. Ahí va. Bueno, en ese sentido, por su
como decía, por su solera, ¿no? Las investigaciones en Antequera comienzan en la década de los 40 del siglo XIX. Se publica un primer opúsculo por parte de un arquitecto, Rafael Mitjana y Ardison, titulado El Templo Druídico de Antequera, en 1847, y realmente es una obra que dentro de lo que es la historia de las investigaciones arqueológicas en España es muy temprana, es muy, casi que diría, fundadora. Ese opúsculo de apenas 18 páginas de este hombre pues tuvo una repercusión muy grande en su tiempo, y tuvo una circulación y le dio al Dolmen de Menga una fama internacional bastante considerable durante todo el siglo XIX. Curiosamente, luego durante el siglo XX, tanto Menga como los otros monumentos antequeranos caerían bastante en una especie de oscuridad y olvido hasta finales del siglo XX, cuando ya, bueno, pues después de la instauración de la democracia en España y del sistema de autonomías, desde el gobierno regional, pues se impulsan otra vez investigaciones. Pero por su solera y por su estatuto como sitio patrimonio mundial, pues quizás se inscribe en un grupo que yo diría un poco especial de sitios europeos, que es lo que he intentado reflejar en este mapa, como son los sitios megalíticos europeos que están en la lista de patrimonio mundial, que son los puntos que están en rojo, los templos de Malta, el sitio de Stonehenge Avebury en el sur de Inglaterra, Newgrange en Irlanda y las Islas Orcadas en el norte de Escocia, que son básicamente los sitios, grandes sitios, complejos megalíticos europeos que están en la lista de UNESCO. Y luego pues otros sitios que creo que por su significación no están en la lista de patrimonio mundial, pero en los últimos años han aportado unas informaciones evidentemente significativas. Por sorprendente que parezca, el sitio de Carnac en la Bretaña francesa pues no está incluido en la lista de UNESCO. No parece que, bueno, pues de momento haya impulso al respecto. Antequera se encuentra en el norte de la provincia de Málaga, se escapa un poquito, digamos, de lo que es la definición de este seminario, porque no está técnicamente hablando en una región de hidrología atlántica, está en una región de hidrología mediterránea, ¿no? El principal curso hídrico en esta región es el río Guadalhorce, que vierte al Mediterráneo, prácticamente a la altura de Málaga por aquí. Pero también es verdad que es una región muy limítrofe, Esto es el Valle del Guadalquivir, todo lo que está en verde aquí, que evidentemente es una región de carácter atlántico desde el punto de vista hidrológico. O sea que Antequera, y esto es interesante desde el punto de vista de la historia de la región en general, pero también de la génesis de la monumentalidad prehistórica y neolítica aquí, Antequera, digamos que pivota un poco entre el Atlántico y el Mediterráneo, y realmente esta región es muy interesante en parte por eso, porque es hasta cierto punto limítrofe, es desde el punto de vista atlántico más de lo que es pues Galicia evidentemente y la definición de estas jornadas. Antequera está donde el Atlántico empieza a perder su nombre, pero todavía podemos decir hay una conexión, no es Almería, vamos a decir, ni Granada. Y de hecho, bueno, pues hay muchos indicios de esto. Antequera formaba parte del reino de Sevilla hasta el siglo XIX, estaba más vinculado, vamos a decir, a Andalucía occidental que Andalucía oriental, y por geografía y por historia siempre ha tenido mucha vinculación con el Valle del Guadalquivir. En este mapa pues se puede ver un poco la distribución de los principales sitios neolíticos de la región, y básicamente esto es para destacar un poquito un par de cosas. Esta región es el norte de la provincia de Málaga y es lo que llamamos tierras de Antequera, como digamos una definición primaria básica del contexto territorial de los dólmenes de Antequera, que se encuentran justamente donde pues la Bética, ¿no? Se encuentra con esta cuenca interior del Guadalhorce, en estas estribaciones de la Bética, estribaciones septentrionales, teniendo todo el territorio de esta zona, de estas estribaciones, donde se encuentra la ciudad de Antequera actualmente también, pues una relación muy directa con una formación natural importante que hay al sur, que es el Torcal de Antequera.
que es una formación kárstica, un karst, ¿verdad?, que está también incluido en la declaración de UNESCO como parte del sitio, porque ahí hay un elemento importante que es, digamos, la monumentalidad natural. Aquí es un sitio donde la naturaleza ha creado sus propios monumentos y además tiene una significación arqueológica importante, porque aquí se encuentra una cueva, el Toro, que es una de las cuevas de ocupación neolítica más temprana en la península ibérica. Esta cueva se ocupa en torno a 5400 a.C., que es cuando, en un proceso bastante rápido, pues empieza a extenderse el neolítico, que viene, vamos a decir, desde el sur de Francia, ¿verdad?, recorriendo la costa mediterránea española, y se va extendiendo a gran velocidad hasta el estrecho de Gibraltar y luego hasta Lisboa, en un proceso que se ha comprobado que es bastante rápido, de unos 150 o 200 años, y un proceso que tiene una significación costera, sobre todo. Además del Torcal, hay que tener en cuenta aquí otra formación, que es la Peña de los Enamorados. En el diseño de este mapa no tuve mi mejor día, y al estar hecho en blanco pues no se ve muy bien el título, ¿no? Pero la Peña de los Enamorados es una de esas estribaciones, una protuberancia, vamos a decir, de la Bética hacia el interior de la cuenca aquí del Guadalhorce, que tiene una presencia visual y paisajística muy importante en el paisaje de la Vega de Antequera, y ahora mostraré alguna foto, y que además pues tiene una significación arqueológica tremenda en relación con el paisaje monumental neolítico. Bueno, este es el dolmen de Menga, sobre el que voy a hablar fundamentalmente, porque explicar todo el paisaje megalítico de Antequera en una hora es un reto que todavía no he logrado afrontar. También creo que es razonable empezar una presentación sobre el sitio de los dólmenes de Antequera hablando del dolmen de Menga, porque Menga es el monumento más antiguo que se construye, es el primer monumento que se construye en el Neolítico, y el que, por así decir, da lugar o ocasiona que luego en su entorno vaya gestándose y formándose un paisaje todavía más sustantivo, ¿no? El dolmen de Menga está ubicado en una colina que aquí está la sierra, o sea, estas son las estribaciones de la Bética. Hacia este lado está la Vega del Guadalhorce, o sea, aquí tenemos un terreno muy llano del río Guadalhorce, que es un terreno agrícola y es una buena tierra para la agricultura, muy buena tierra. Y aquí tenemos los montes, lo que se llaman los montes de Málaga, ¿no?, que es una cordillera importante, la Bética, que separa esta región de la costa malagueña, que está muy cerca. En la costa de Málaga está a unos 40 kilómetros en línea recta, pero hay que atravesar estas montañas. Y esta foto además me gusta siempre porque se ve estas nubes, ¿no?, esta masa húmeda, nubosa, que es muy frecuente aquí en Antequera, que viene del Mediterráneo, suele chocar con el Torcal y genera esta capota, digamos, de humedad y de nubes, justo separando este territorio y un poquito aislándolo de lo que es la costa de Málaga. Y además, esto es interesante porque, como ahora espero explicar, la ubicación del dolmen de Menga, el por qué este gran monumento se construyó aquí y no en otro sitio, que es un problema de geografía locacional que a nosotros nos ha interesado bastante, pues en parte creo, estoy bastante convencido de que tiene que ver con el agua y con el hecho de que esta región se abastece fundamentalmente de un acuífero que está bajo el Torcal. Entonces el Torcal de Antequera es una formación importante por tres causas: porque tiene un paisaje natural, porque ahí se asientan los primeros ocupantes o pobladores neolíticos de la región, pero también porque lo que hay debajo, lo que no se ve, es un recurso económico de primer orden para una región mediterránea como es Málaga. Un acuífero enorme que produce agua de muy buena calidad 365 días al año. De hecho, toda la población actual de Antequera bebe ese agua. Y la empresa municipal de aguas de Antequera actualmente se llama Aguas del Torcal. Pues el agua del Torcal emana de un manantial que viene a desembocar justo aquí al lado del dolmen. Y bueno, pues yo creo que eso tiene cierta importancia para entender la ubicación del dolmen de Menga aquí. Hay otras razones
también, que es que justo detrás se encuentra un cerro, que es el Cerro de la Cruz, que es de donde los constructores del dolmen trajeron las piedras para hacer su obra. Y dado el tamaño y la escala de estas piedras, una cosa que debieron de tener bastante en cuenta es que las piedras querían transportarlas cuesta abajo, porque son piedras algunas de decenas de toneladas, y seguramente transportarlas cuesta arriba habría sido imposible. Bueno, el dolmen de Menga se ubica en esta elevación. Esta elevación, según hemos comprobado, tiene también una historia previa, antes de la construcción del dolmen, y de eso voy a hablar ahora. Otra razón por la que probablemente el dolmen fue construido aquí es porque el sitio ya tenía una historia y era importante antes de que se crease el megalito. Y básicamente prepararon la cima del cerro y luego, pues con el túmulo, una vez hecha la estructura pétrea, con el túmulo recuperaron la forma de la colina, de manera que el dolmen quedó perfectamente asimilado, ¿no? O mimetizado con la colina natural, que es un concepto muy megalítico también. Intervenir en la naturaleza, pero lograr que la intervención forme parte de la naturaleza, ¿no? Es decir, el neolítico ataca un poco la naturaleza, pero también le da un poco de vergüenza, ¿no? Vamos a decir, por así decir. Y esto, desgraciadamente, ahora en esta fotografía y en lo que es la fisonomía actual del dolmen no se ve muy bien, porque intervenciones desgraciadas realizadas en los últimos 150 años pues han deformado, vamos a decir, bastante la fisonomía del monumento. Aquí se construyó un camino en 1941 para que los coches pudieran llegar hasta la puerta del dolmen, y ese camino rompió un trozo importante del túmulo. Y esa intervención pues crea ahí una cicatriz muy importante en la forma de que conforman dolmen, túmulo y cerro natural. Bueno, en relación con lo que decía, pues efectivamente Menga fue un dolmen conocido en el siglo XIX. Jean Destienne, en este trabajo, en 1878, lo alababa como el más hermoso y perfecto de los dólmenes conocidos. Luego, en el siglo XX, pues un académico británico bien conocido por los especialistas, Glyn Daniel, también hablaba de Antequera como un monumento a la altura de Gabrinus en Bretaña, Newgrange en Irlanda, Stonehenge y Avebury en Inglaterra, o Maze Howe en Escocia, en las Islas Orcadas, en tanto que algunas de las grandes maravillas del mundo prehistórico y comienzo de la arquitectura monumental en Europa occidental. Esta es la primera fotografía que se hace del dolmen de Menga en 1896, y aquí pues bueno, hay algunos detalles. Esto que se ve aquí al fondo es la luz natural entrando, porque el primer excavador, Mitjana, en los años 40 del siglo XIX, perforó la losa del fondo de la cámara, la rompió para tener luz natural para poder trabajar. Debió pasar muchas horas trabajando ahí y se ve que no tenía electricidad en esa época. Entonces, pues al hombre no se le ocurrió otra cosa mejor que, bueno, pues venga, vamos a... y abrió un túnel ahí. Tuvo que perforar la losa, que no es pequeña, y además el túmulo que hay detrás, o sea que hizo una buena excavación ahí. Bueno, este es más o menos el aspecto que ofrece el dolmen hoy día. En una sesión de trabajo de nuestro equipo hace unos años, es un espacio interior de unos 25 metros de longitud, con una altura máxima de 3,5 metros y de 5,7 metros, delimitado por 25 ortostatos, 12 en cada lado, una piedra al fondo. Esto es lo que rompió Mitjana en el siglo XIX, que luego se ha disimulado, ¿no? Le han hecho un poco ahí una cosmética para que no se vea tan horrible, y 5 cobijas, ¿no? Esa es un poco la estructura megalítica básica. La cobija número 5, la del fondo, esta de aquí, es la piedra más grande del dolmen, pesa unas 170 toneladas. Esto está mal, no son 150, son 170 toneladas. Después de una rápida ronda de preguntas a algunos colegas, que la hemos hecho recientemente al hilo de un trabajo que estamos preparando, consultando a algunos colegas escandinavos, británicos, franceses, según parece,
esta piedra, dentro de lo que es el fenómeno megalítico europeo, sería la segunda o la tercera más grande empleada por los constructores de megalitos en Europa, después de la piedra del menhir Brisset, que se encuentra en Locmariaquer, en la Bretaña francesa, y que pesa más de 300 toneladas, ¿no? Una piedra monstruosa. Entonces, bueno, esto nos da un poco un parámetro, primero, de lo que debió ser la hazaña técnica y ingenieril de construir este dolmen, pero también de la fama y la reputación que debió alcanzar en su momento el sitio, a un nivel, pues, vamos a decir, regional y suprarregional. Las condiciones, digamos, que hacen de Menga un dolmen especial, las características son, entonces, fundamentalmente la arquitectura, su diseño y su escala constructiva, que incluye unos elementos muy originales, como son también estos pilares que sirven para soportar las cobijas. Las cobijas tienen tanto vuelo y son tan enormes que los constructores, con buen criterio, pensaron que debían ponerles un soporte debajo. La presencia de un pozo de agua al fondo, que se veía aquí bien en la foto anterior. De hecho, aquí en esta fotografía estábamos muestreando el agua del pozo para analizarla en un estudio que estábamos haciendo de la hidrología local. Y este pozo se descubre, o mejor dicho, se redescubre en 2005, cuando se hacen unas excavaciones en el interior del dolmen. Luego pudimos comprobar que el pozo ya había sido descubierto por Mitjana, aunque Mitjana nunca lo dijo. O sea, en su opúsculo, Mitjana no utiliza la palabra pozo nunca. Pero es verdad que en un punto de su descripción dice que él había excavado hasta 24 pies castellanos. Y en el dolmen solo puede haber excavado esa profundidad, que son unos 8 metros, si encontró el pozo y excavó una parte del relleno que tenía entonces el pozo. Luego, después de la excavación de Mitjana, a lo largo del siglo XIX se volvió a llenar esa parte del relleno del pozo, los primeros 8 metros que había estado investigando Mitjana, y se perdió la noticia o la historia de que existía el pozo hasta 2005. Bueno, este pozo tiene una historia un poco curiosa en cuanto a su descubrimiento. Es un pozo que tiene 20 metros, que está muy bien labrado, como se puede ver en esta fotografía, y que llega hasta el nivel freático. Y el nivel freático aquí genera agua potable, o sea, es un nivel de agua potable, ¿no? Hay un debate importante sobre este pozo y por qué diablos está aquí, ¿no? Porque es un elemento en principio bastante infrecuente o inusual en un megalito, encontrar un pozo de agua, que yo sepa es el único caso en el mundo. Y sobre todo porque no sabemos cuándo se hizo. Sabemos cuándo se colmató, cuándo se rellenó, pero no sabemos cuándo se hizo. Bueno, otra dimensión importante de Menga es su dimensión paisajística, que lo relaciona con elementos del entorno como la Peña de los Enamorados, una forma natural, también con el agua, como he dicho, pero también con la luz solar, por su orientación. Y esto lo ha estudiado y lo ha demostrado muy bien José Antonio Lozano Rodríguez, geólogo del CSIC, que ha hecho unos importantes estudios geoarqueológicos de este monumento y con el que tengo, pues, la suerte de trabajar. Bueno, además de estas tres características intrínsecas, o quizás por razón de estas características intrínsecas, el dolmen de Menga ha conocido una biografía extensísima, ¿no? Muy larga. Al contrario que muchos otros megalitos prehistóricos, no cayó nunca en el olvido, sino que su uso ha sido ininterrumpido en los últimos 6.000 años. Y ahora pondré ejemplos. Desde que se fundó en torno al siglo 39 a.C., el dolmen de Menga nunca ha dejado de ser frecuentado o usado. Y eso es algo bastante destacable en sí, bastante notable en sí. Esto que ven aquí son unas monedas de 4 maravedíes del siglo XVI, acuñadas por la corona española, que se encontraron como parte de los sedimentos del atrio del dolmen de Menga, y para las cuales, bueno, pues pienso que tenemos una explicación razonable. Bueno, en esta charla voy a hablar sobre todo del estudio que hemos hecho de unas excavaciones que se hicieron en 2005 y 2006. En este dolmen se ha excavado mucho, como decía Ramón Fábregas, los arqueólogos nos gusta excavar
Luego, estudiar lo que hemos excavado y publicarlo parece que nos gusta menos, porque no ocurre con la frecuencia que debería ocurrir y no hay una correspondencia, digamos, entre el número de excavaciones y el número de publicaciones. Esta excavación fue muy importante por varias razones. Fue un equipo amplio de la Universidad de Granada. Por circunstancias de investigación, al final el estudio de esta excavación pues ha recaído un poco en mis manos. Yo he coordinado el estudio del registro de esta excavación, de los hallazgos, de los materiales y de la documentación de la excavación, en colaboración con los colegas de la UGR, y hemos preparado una monografía que va a salir en las próximas semanas publicadas. En esta excavación se hizo un corte muy importante aquí en el túmulo, que ha servido para documentar cómo se había construido el túmulo del dolmen de Menga. Aquí está, vamos a decir, para situarnos, estas curvas de nivel son el túmulo, aquí está la cámara megalítica, aquí está el pozo. Luego se terminó de excavar el relleno del pozo, que se había iniciado en una intervención anterior, pero no se había terminado por las dificultades técnicas. Se hizo otro corte aquí en la zona limítrofe del túmulo y otro corte más aquí en la zona limítrofe del túmulo por aquí. En este sector amplio lo único que se hizo fue una limpieza superficial para comprobar cómo era el sistema constructivo del túmulo ahí. Bueno, en esta fotografía se puede ver un poquito mirando hacia el oeste, desde la cima del túmulo, el sistema constructivo del túmulo de este megalito, con el Cerro de la Cruz justo aquí detrás, ¿no? Es de aquí de donde traen las piedras para construir Menga. Las traen desde esta zona donde hay afloramientos de calcarenitas y las transportan seguramente por aquí, por donde está todo este caserío. Esta es la ciudad de Antequera, y la traen en esta dirección hasta aquí. Esto está como a unos 800 metros en línea recta del dolmen. Y esto José Antonio Lozano lo ha comprobado perfectamente, ¿no? De hecho, aquí hay canteras históricas. Tenemos la esperanza de que aquí puede quedar todavía vestigios de la cantería neolítica que dio lugar a la extracción de las piedras del dolmen, y que podremos encontrar vestigios de esto en un futuro proyecto. Creo que si se hacen excavaciones e investigaciones aquí vamos a encontrar indicios de cómo se extrajeron, incluso de cómo se transportaron, porque evidentemente transportar unas piedras de este porte requiere una preparación grande. Es decir, hay que hacer una carretera para transportar estas piedras, no se pueden transportar solo así por el terreno normal, y preparar esa carretera debió ser una obra importante en sí. Bueno, en esta zona se ve muy bien el sistema de construcción del túmulo, que es un elemento crucial de la construcción, porque sin el túmulo el dolmen no habría sobrevivido 6.000 años. Esta región es bastante sísmica, es una de las zonas donde hay más terremotos en la península ibérica, y además pues el agua se habría filtrado, causando daño sin duda en las rocas calcarenitas, que son muy absorbentes, vamos a decir, ¿no? Pueden absorber bastante agua. Eso habría cambiado las relaciones de los pesos de las cobijas con los ortostatos, y seguramente habría causado problemas. Bueno, los ingenieros neolíticos hicieron un túmulo súper inteligente. La base, usaron el suelo que había allí en el propio cerro, que es suelo de una antigua zona de actividad, como he dicho, una tierra con mucha materia orgánica, con mucho artefacto, mucho material lítico, mucha cerámica, de lo que había pasado en el cerro antes de que se construyera el dolmen, y luego encima le hicieron una coraza de 3 metros de profundidad con capas alternantes de rocas encastradas unas con otras, de piedras calcarenitas y calizas, bien trabadas unas con otras, en capas alternantes de estas piedras con arcilla. Y eso ha servido de elemento impermeabilizador y de elemento estabilizador del monumento del dolmen durante 6.000 años. Aquí se puede ver en esta fotografía bien cómo es el sistema constructivo del túmulo, que es un elemento que, bueno, suele pasar desapercibido, porque cuando uno entra en el dolmen de Menga pues se fija mucho en el tamaño de las piedras, que evidentemente es impresionante, o en el pozo, y quizás no te fijas tanto en el túmulo. Esta es una fotografía de la zona del corte 3 de la excavación. Aquí se encuentran una serie de estructuras, ahora haré referencia a algunas de ellas. Y este es el pozo, ¿no? El sistema de excavación que montó Francisco Carrión de la Universidad de Granada para poder terminar de excavar el pozo,
que se había excavado hasta 6 metros el año antes, o unos meses antes. Bueno, tuvieron que montar una serie de, en fin, una infraestructura, porque trabajar ahí pues era bastante complicado, ¿no? Básicamente el relleno del pozo incluye un montón de elementos de cultura material. Para abreviar la historia les diré lo que sabemos. Lo que sabemos es que el pozo estuvo abierto hasta el siglo XVIII. Seguramente entre 1700 se rellenó entre 1700 y 1815 o 1820. Y sabemos esto con bastante precisión porque hemos hecho un modelo cronométrico bayesiano con dataciones radiocarbónicas de estos animales que estaban articulados dentro del relleno del pozo. Son una vaca, varios perros, unos équidos, no sabemos si los arrojaron vivos o muertos, pero cuando se rellenó el pozo en esta época se echaron estos animales dentro y el radiocarbono es muy consistente. Y además porque hemos encontrado unos botoncitos de una casaca que, gracias al concurso de un especialista en heráldica, en botonística, ¿no? Es impresionante, pero hay expertos para todo. Hay un experto en botonística aquí en España que tiene un conocimiento absolutamente enciclopédico de todos los botones que se han producido en España desde el siglo XVI hasta hoy día. Y bueno, pues hay un montón de datos. Gracias a este señor nosotros hemos podido afinar cuáles son los límites de la colmatación del pozo. ¿Por qué se colmató el pozo de Menga en esta época, entre 1700, y tiene que ser 1700 porque los botoncitos presentan un escudo borbónico? O sea que el proceso se produjo después de 1700 y eso coincidió con el radiocarbono. Y luego sabemos también, porque cuando entró Millana en 1840, él no vio en principio el pozo. Así que, bueno, pues ¿por qué se hizo este trabajo de rellenar el pozo y condenarlo, vamos a decir? Esa es otra historia interesante, pero por ahora no voy a entrar en ella. Aquí vemos a David García González haciendo trabajos de limpieza y excavación. Como digo, fue un trabajo prácticamente de espeleología y evidentemente nada fácil, porque trabajar en esas condiciones es muy angustioso, aparte de peligroso, porque bueno, te puede caer encima los mismos capazos de tierra que estás sacando. Así que es una excavación que tuvo bastantes complicaciones y dice mucho de la competencia técnica de este equipo, del equipo de la Universidad de Granada, que pudieran hacer la excavación así. Bueno, pues con el registro de esta excavación, nosotros en la Universidad de Sevilla, un equipo amplio de gente y financiados con un proyecto del Plan Nacional, durante los últimos 4 años hemos hecho un estudio de los materiales encontrados en el túmulo, en los 2 cortes exteriores del túmulo y en el pozo del dolmen de Menga. Y pues hemos obtenido, ante todo, una serie de dataciones radiocarbónicas y dataciones de OSL, crucialmente del interior del dolmen, que nos han permitido elevar a 61 el número de determinaciones cronométricas de base científica disponibles para Menga. Esto es importante porque en 2016 el número de dataciones científicas cronométricas para el dolmen de Menga era exactamente 0. Hace 6 años no había ninguna datación, ni de radiocarbono, ni de OSL, ni de nada publicada. Así que en 6 años hemos avanzado mucho y con esta información ahora tenemos una idea mucho más precisa de la temporalidad de este monumento. Tanto así que yo diría que Menga, casi con seguridad, es ahora mismo el monumento megalítico mejor datado de toda la península ibérica. Que me corrija alguno de los presentes si me equivoco, pero vamos, para un solo monumento no creo que haya otro caso con tantas dataciones. Bueno, de este estudio cronométrico, una de las conclusiones más importantes es que finalmente, por fin hemos podido apuntar una fecha fiable para la construcción de Menga, que hemos situado entre 3800 y 3600 antes de nuestra era, combinando dataciones de radiocarbono de sobrehueso humano y carbón del túmulo y 3 dataciones de OSL procedentes de uno de los asientos, de uno de los 3 pilares del interior del dolmen. Las dataciones de OSL han sido muy congruentes entre sí, las 3.
Es la primera vez, por cierto, que se usa OSL con éxito para datar una cámara megalítica como esta en España. Y es un método que yo creo que va a ser importante en el futuro, porque realmente con el radiocarbono datar la construcción de megalitos es muy difícil, si no imposible, porque con el radiocarbono lo que podemos datar como mucho son usos tempranos o los usos más tempranos, pero la construcción en sí es difícil. Bien, la obtención de esto, este dato, 3800, 3600, es un avance cósmico para nosotros, porque ahora podemos empezar a valorar cuándo se construye el dolmen y cuáles son las circunstancias sociales y culturales en las que se inscribe la creación de este megalito. Fíjense que a la altura de los años 90 se pensaba que Menga era un dolmen calcolítico. Ahora vemos que es de inicios del neolítico final. Ahora podemos poner Menga en su tiempo y verlo en relación con una serie de cosas. Y esto es muy importante. Por primera vez es posible insertar este monumento dentro de las dinámicas sociales y culturales que tanto a nivel local como regional se dan a comienzos del cuarto milenio. Bueno, en cuanto a dinámicas locales, hemos invertido bastante trabajo en algo que al final no ha sido muy productivo, pero bueno, ha sido muy interesante, que es comprobar de qué manera se conecta o se relaciona la construcción de Menga con fenómenos locales de la región de Antequera. Un fenómeno, el abandono de la Cueva del Toro, que se encuentra aquí en el Torcal. La Cueva del Toro ya viene siendo ocupada, como he dicho, desde mediados del sexto milenio, de la primera oleada de neolíticos. Se abandona justamente en torno a 4000, 3900. Hay una relación entre esto y la construcción de Menga, porque además, por razones que no entraré en enumerar, pensábamos que la caída de esta losa que se ve aquí al fondo, que es una piedra del techo de la cueva, de unos 12 metros de longitud, había sido un evento catastrófico que había ocasionado el abandono de la cueva. En otras palabras, la cueva se había abandonado porque se había caído una losa del techo. Y teníamos razones para preguntarnos si eso había ocurrido por causa de un terremoto. Ustedes ven cómo se configura aquí el Torcal. Estos son sedimentos marinos que se han formado en el fondo del mar de Tetis y que luego la tectónica, el movimiento, la orogenia alpina, mejor dicho, ha elevado, ¿no? En algunos casos ha inclinado incluso. Esto, como suele decir José Antonio Lozano, tiene dos tipos de sedimentos, el duriense y el blandiense. Unas capas son duras y otras capas son blandas. Cuando las capas blandas se erosionan por la lluvia, la capa dura que está encima se queda volando, hasta que un día, ¡pum!, se cae. Esto es lo que genera estas formas raras. Eso. El tornillo refleja bastante bien, el llamado el tornillo popularmente, es una de las formaciones más visitadas y más famosas del Torcal, y refleja bastante bien esto que José Antonio Lozano llama el duriense, blandiense, duriense, blandiense, duriense, blandiense, ¿verdad? Cuando el blandiense se pone ya en mínimos, todo lo que hay arriba, plum, se cae, ¿no? Entonces, esto se caerá algún día. Pues pensábamos que esto podía haber ocurrido en el interior de la cueva, porque en definitiva la Cueva del Toro es una cavidad dentro de estos sedimentos, ¿no? Bueno, pues te puedo extender 5 o 10 minutos más. De gracia. A expensas de las preguntas. Básicamente quisimos comprobar esto, hicimos una serie de dataciones, al final no hemos encontrado evidencias, que las tuvimos que buscar en otro sitio además, porque aquí en el Toro no había espeleotemas adecuados para intentar datar movimientos sísmicos. Lo hicimos en la cima del Aguadero, que se encuentra a unos kilómetros de Antequera, y hicimos varias dataciones de uranio-torio. Nos salieron varios sismos, varios terremotos, pero ninguno de la época de abandono de la Cueva del Toro / construcción del dolmen de Menga. Así que de momento esa hipótesis la hemos dejado ahí en el congelador por si alguien algún día la quiere retomar. Nosotros no la hemos podido demostrar. Bueno, desde un punto de vista más genérico, a escala supralocal y suprarregional,
la construcción de Menga en 3800 es interesante desde el punto de vista de lo que es la dinámica de los megalitos más tempranos, los megalitos funerarios, ojo, las cámaras funerarias megalíticas más tempranas en la península ibérica, que es un proceso que hemos estado investigando en estos últimos meses y que, bueno, resume este mapa, ¿no? Este mapa acaba de salir en un artículo que hemos publicado hace unas semanas en la Anthropology y pretende ser un mapa donde estas isolíneas, ¿no?, como las que vemos en los mapas del tiempo, en lugar de mostrar áreas de presión, no son isobaras, son isocronas, y por tanto nos muestran dónde aparecen los megalitos y en qué fecha. Los megalitos funerarios, insisto, cámaras funerarias megalíticas. Es interesante que las regiones donde esto parece ser más antiguo, según los datos radiocarbónicos actuales, es en Cataluña, Andorra, en la zona pirenaica y en el suroeste, en la región de Cádiz y Antequera. Hay una estructura en en Antequera, que es Arroyo Saladillo, que es esta, que no tiene nada que ver con el dolmen de Menga, por supuesto. Es una estructura, podríamos decir, protomegalítica, un hoyo con un túmulo hecho con bloques de piedra medianos grandes. No. Y esto se construye en torno a 4100-4000 antes de Cristo. Muchas gracias. Entre 200 y 300 años de que se construya el dolmen de Menga. Cuando vemos esto, una vez que sabemos cuál es la cronología del dolmen de Menga, pues nos preguntamos algunas cosas que antes no nos podíamos preguntar, que no nos sabíamos preguntar. Una pregunta ha sido rápidamente muy evidente. ¿Cómo puede ser que gente que en esta región habían construido hasta ahora, según vemos, solo estructuras protomegalíticas relativamente simples como esto, de pronto hagan una cosa como el dolmen de Menga, que requiere unos conocimientos y una especialización extraordinarios? ¿De dónde vienen esos conocimientos o de dónde salen? Porque es una cosa que, pues ahora mismo no podemos explicar bien, ¿no? Esta es una pregunta para investigaciones futuras. Del análisis de la cultura material, pues nos han salido varias cosas muy interesantes. Esto fundamentalmente procede del túmulo. Hemos estudiado 655 fragmentos de cerámica a mano, todos de morfología del neolítico final. Por supuesto hemos hecho el estudio, vamos a decir, tecnomorfológico más convencional, algunas piezas decoradas, pero luego hemos hecho un análisis más interesante de residuos, gracias a la colaboración con un equipo francés. Y aquí han salido unas cosas muy interesantes, como por ejemplo que varias de las vasijas que se encuentran en el túmulo, que son reflejo de la actividad en el Cerro de Menga antes de la construcción del dolmen, hay restos de miel o de cera de abeja. Y esto, pues es un tipo de recurso o de elemento alimenticio que no es tan frecuente, ¿no?, en los sitios de la época, aunque se conocen casos, se conocen casos en el Próximo Oriente, en España en el dolmen de Azután, y por supuesto tenemos esta famosa representación de arte levantino en Valencia, donde aparece aquí una persona recogiendo quizás miel o cera de un panal con todas las abejitas, ¿verdad?, alrededor, pues irritadas, ¿no? Y luego hemos encontrado residuos de uva fermentada, de jugo de uva fermentada, que, pues técnicamente podemos decir es vino. Seguramente no vino del gusto del que tendríamos hoy día, pero vino. Esto es también un tema muy interesante porque retrotrae bastante la fecha de producción de vino para la península ibérica hasta el neolítico final, y además abre también un poco una perspectiva de interpretación. Si esto se está consumiendo en el sitio del dolmen de Menga, es que el sitio del dolmen de Menga, antes de la construcción del dolmen, tiene una significación social, porque lo normal es que el consumo de vino se dé en un contexto social específico, festines, celebraciones, banquetes, etcétera. Bueno, a eso mismo apuntan más o menos el estudio de la industria lítica tallada, un total de 241 utensilios que hemos estudiado, y el estudio de sílex. José Antonio Lozano nos ha dicho de dónde procede todo este sílex, que procede básicamente de Granada y de la propia Málaga,
formaciones que él tiene bastante bien controladas, ¿no?, gracias a estudios de petrología de lámina delgada, y gracias al buen trabajo de Juan Francisco Gibaja del CSIC, pues, y su análisis funcional, hemos podido ver también una serie de cosas, ¿no? Bueno, esta industrialística no había sido tallada allí, es decir, la composición tecnomorfológica del conjunto indica que la producción de estas herramientas, de estos utensilios, venía de otro sitio. Se han utilizado fundamentalmente en tareas de siega, y esto abunda un poco en la idea de que el sitio tiene una significación especial como lugar de congregación o reunión. También dentro de este capítulo pues se han estudiado una serie de utensilios macrolíticos que incluyen sobre todo utensilios de percusión. Perdón, no quiero decir herramientas porque no son herramientas, son útiles o utensilios. Utensilios de percusión que relacionamos con el propio trabajo de construcción del dolmen, de preparación y acabado de los ortostatos durante el trabajo de construcción. Algunas de estas mazas pues son bastante sustantivas. En este sentido, el dolmen de Menga es muy interesante porque guarda un registro notable del utillaje empleado en el trabajo de cantería que condujo a su construcción. Todo esto son utensilios. Esto lo ha estudiado Alba Masclans, que ha hecho un magnífico estudio de las huellas de uso de estos útiles macrolíticos que responden, como digo, fundamentalmente a trabajos de percusión sobre superficies duras, además, sobre otras piedras. No son piedras que se hayan empleado para trabajar materias blandas. Bueno, y a partir de aquí, pues, por supuesto también el estudio de esta campaña ha incluido todo esto que he referido, son materiales prehistóricos, fundamentalmente neolíticos, pero también encontramos un registro de época histórica que es ya bastante típico en el dolmen de Menga y en los dólmenes de Antequera. Los tres monumentos megalíticos de Antequera, Menga, Viera y el Romeral, han deparado todos abundantes vestigios de frecuentación antigua, en la antigüedad, en forma de cerámica romana y sobre todo tégulas, muchas tégulas, que en el caso de Menga seguramente pues se asocian con enterramientos y con el uso funerario. Esto es una ánfora fenicia del siglo VI y estos son inhumaciones primarias y una cremación datadas en los siglos I a V después de Cristo, que se encuentran en el entorno del dolmen de Menga. O sea, hay una reutilización muy consciente del dolmen en la antigüedad, y mi interpretación es que eso tiene que ver con que el dolmen es un lugar cultual en la antigüedad, reconocido. Curiosamente, en el registro del atrio del dolmen se había encontrado esta pieza, un túbulos, que no es sino una tubería romana para conducción de agua. Además, curiosa coincidencia en un dolmen que tiene un pozo que es un pozo de agua, ¿no? O este gran trozo de un espejo de bronce también, que es un elemento un poco particular en unas tumbas que las que se han excavado no tenían ningún ajuar. Y esta pieza no creo que sea un ajuar de las tumbas, es un vestigio de algún utensilio, de un espejo grande utilizado en el dolmen, quizás con fines rituales, en el contexto del tema de la luz solar. También una abundante cantidad de cerámica moderna, 244 fragmentos, que ha estudiado Pina López Torres, bien, cerámica andalusí, cerámica del 16, del 17, como decía Ramón Fábregas, hay testimonios escritos que hacen referencia al dolmen de Menga ya a finales del 16 y que lo refieren como un sitio donde van los gentiles a realizar sus sacrificios nocturnos, cosa que seguramente no tiene muy buena connotación en la época. Y hay un montón de vasijas y de cerámicas, etcétera, ¿no? Aquí algunas fotos de todo el utillaje cerámico que se ha recogido, más estas monedas que van con todo ese material. Bueno, la conclusión que tenemos canta las andalusíes, y especialmente interesantes estas alcarrazas, que son jarras de agua, las que utilizan los aguadores en los siglos XVI y XVII y que han quedado reflejadas en la pintura barroca de la época, sobre todo la escuela sevillana,
en un cuadro como El aguador de Velázquez tenemos este tipo de alcarrazas, ¿no? ¿Qué diablos hace una alcarraza del 16 o del 17 en el dolmen de Menga? Esa es otra pregunta. Evidentemente, en mi opinión, esto tiene que ver con que el pozo estaba en uso en esta época y que seguramente el agua del pozo del dolmen tenía una significación como agua curativa o como agua santa. De hecho, hay un importante documento escrito al respecto, que es el compendio de las riquezas de España, que por encargo de Felipe II hace a finales del 16, Morales, no me acuerdo ahora mismo del nombre propio suyo, es un documento bien conocido por los historiadores, Ambrosio de Morales. Ambrosio de Morales hace una especie de catastro de las riquezas de España por encargo de Felipe II. Y de la provincia de Málaga lo que destaca es el agua de Antequera, porque es curativa, cura la piedra del riñón, el mal de la piedra del riñón. Evidentemente en esta época la medicina es solo relativamente eficaz frente a muchas enfermedades, ¿no? Entonces, y explica con todo lujo de detalles que el agua de Antequera es tan curativa que es muy famosa. Se exporta en jarras con su sello y su lacra y su denominación de origen a las colonias españolas de ultramar y al reino de Nápoles. Antequera está exportando agua a finales del 16 a Italia y a Sudamérica y a Centroamérica. O sea que debía haber un negocio impresionante con el agua. Y conociendo cómo es el personal, ¿de dónde venía el agua realmente? O sea que nos hemos encontrado un montón de cerámica que tiene que ver con el acarreo de agua o el servicio de agua, unas monedas del siglo XVI, y además nos hemos encontrado también en el pozo unas maderas que son estas. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Estas maderas se encuentran en el pozo. Hemos hecho un estudio muy completo, y cuando, bueno, pues hemos un poco discriminado qué son estas maderas, las hemos datado por radiocarbono. Son maderas que se datan entre finales del 15 y principios del 17, de la misma época, y algunas de ellas tienen carpintería, incluso algunas tienen clavos todavía metidos de hierro. Entonces aquí había algún tipo de mobiliario o tenderete en el dolmen, en el interior o en el exterior o en las proximidades, y yo creo que todo esto está relacionado con lo mismo, con las monedas, con las alcarrazas, con la cerámica, que el dolmen de Menga debía de ser famoso e importante en el 16 porque el agua se considerase curativa. Eso al arzobispo que escribió lo de los gentiles no le gustaba. De hecho, mi hipótesis es que cuando se cierra el pozo en el siglo, entre 1700 y 1810, es porque lo ordena la Iglesia Católica, que a ese punto ya debía estar harta. Bueno, pues en resumen, este es el estudio de la madera que ha hecho Juan Carlos Castro, un trabajo espléndido. Estos son los botoncitos a los que hacía referencia antes de la casaca, que nos han dado unos datos muy sustanciales para precisar la cronología de colmatación del pozo. Bueno, con todo estos estudios de esta campaña, enumero rápidamente, y ya termino, unas conclusiones. El estudio de materiales y el análisis científico basado en esta campaña de excavación ha abierto una línea de investigación completamente nueva en cuanto a la génesis de este especial monumento, ¿no? Hemos podido fijar la fecha de construcción. Uy, perdón, que aquí me he confundido, esto es un 3. La relación, por tanto, del monumento con procesos a gran escala, la generalización de la construcción de cámaras funerarias megalíticas y también recintos de fosos entre aproximadamente 4.200 y 3.800 antes de nuestra era, que ocurre en todo el sur de la península ibérica, y la posible, o hemos podido dilucidar la posible relación de este evento, de la construcción de Menga, con procesos locales de desarrollo de la monumentalidad temprana, por ejemplo en Arroyo Saladillo, también en la Peña de los Enamorados, donde hay un abrigo con arte rupestre esquemático, matacabras, y el propio sitio de Menga, donde vemos que la historia de Menga empieza antes de la construcción del dolmen,
puesto que el cerro ya tiene una actividad importante antes de la construcción. Y nos ha permitido comprobar pues que, aunque hay una sincronía entre el abandono de la Cueva del Toro causado por la caída de la losa y la construcción del dolmen, no tenemos datos ahora mismo para decir que eso ocurrió por un terremoto. La losa, no obstante, se puede haber caído por procesos naturales, sin terremoto también, y de hecho se cayó. ¿Qué ocurría en el Cerro de Menga antes de la construcción de Menga? Pues la importante cantidad de cultura material, utensilios líticos tallados, no procesados, in situ, y consumo de diversas sustancias, carne, lácteos, aceites, algunos quizás asociados con eventos de comensalidad como vino, sugieren que el cerro era un lugar de encuentro y que quizás esto tenía que ver ya con el agua, por el hecho de que el agua del Torcal baja a la vega de Antequera justamente en ese punto, siendo el Torcal, como es, un poco el paisaje de los ancestros. Estos datos refuerzan y corroboran las líneas generales de análisis biográfico que ya veníamos realizando de este gran monumento. Tenemos cerámicas de la edad del bronce, de la edad del hierro, de la antigüedad, del medievo, de edad moderna, que indican una frecuentación ininterrumpida. Hay restos humanos andalusíes, de hecho, en esta campaña los he pasado rápido, pero han aparecido ahí brevemente. Hemos encontrado más huesos de la segunda mitad del primer milenio después de Cristo, del periodo andalusí. Yo pienso que Menga en el medievo temprano era una especie de moravito o eremitorio. La carpintería de madera de finales del 15 a principios del 17 se une a otros indicios para apuntar la gran frecuentación del dolmen, posiblemente en relación con el consumo de agua del pozo, que quizás fue objeto de un tratamiento mercantil o comercial, y por eso las monedas. Y además ya decididamente se confirma el carácter deliberado y planificado del rellenado, amortización y sellado del pozo, y quizás del conjunto de la cámara megalítica. Esta es una cosa a investigar en el futuro, a principios del siglo XVIII, quizás como resultado del enfado de algún jerarca de la Iglesia Católica con el tránsito que había allí dentro del dolmen pagano. Así que bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo que participa en estas investigaciones, incluyendo un paisano suyo, Carlos Reyán, con quien colaboramos mucho, y muchas gracias. Y si quieren hacer cualquier pregunta, pues estoy encantado. Has pasado 7 minutos. Muy bien. A mesa redonda vai de Europa Atlántica, tal vez demasiado patrimonio, pero ao fío diso vexo unha cousa, non tanto unha pregunta como unha observación, e é a perenidade de non de todos os patrimonios, porque evidentemente Menga é unha catedral do megalitismo, e non todos os patrimonios monumentais poden ter esa perenidade, porque non todos van ser tan visibles, pero algúns, dende logo, lonxe de ser, digamos, un problema, un obstáculo, son reinterpretados, reutilizados ao longo, pois, de centenares ou de miles de anos. Este é un caso particularmente espectacular. Nada máis, quería comentar isto. Así que, por favor, si alguén quere facer algún comentario ou pregunta. Bueno, si no hay ninguno, muchas gracias por la visita, por la presentación, y porque, bueno, a mí me retrotrae a mis clases de historia y arqueología que siempre disfruté. Y porque aquí, efectivamente, es un espacio en el que queremos primero presentar aproximaciones metodológicas y disciplinarias diferentes, y luego intentar unirlas, ¿no? Y en relación con esta pregunta, con esta observación que hacía ahora Ramón, en la mesa vamos a hablar, la pregunta que nos hacemos es, bueno, vivimos en un espacio europeo que tiene mucho patrimonio, que tiene muchas cosas susceptibles de ser patrimonializadas en realidad, ¿no?
Y efectivamente, bueno, yo coincido con esa reflexión, que quiero insistir en ello porque me parece interesante a la hora de seleccionar, si es que debemos hacerlo, qué es aquello que queremos conservar y patrimonializar de verdad. Bueno, tú mismo has dicho, enfocar sobre algo que nunca se había perdido, en realidad, ¿no? Y convertirlo en un espacio UNESCO significa un impacto de 500.000 de visitantes, ¿no? La primera pregunta es esa, o sea, quién lo gestiona, cómo se gestiona, y en relación con esa pregunta, bueno, podría ser la Iglesia en un ataque de Inquisición tardía que cerrase eso, ¿no? O la medicina en un ataque de temprana cautela sobre el uso de aguas no curativas, una cosa o la otra. Pero en relación con eso y con el foco sobre el patrimonio y la patrimonialización, algo que hay una publicación del 40 ya, del siglo XIX, la carretera del 41. O sea, ¿a qué jerarca? Estoy pensando en alguno, ¿no? De apellido galaico, por cierto. ¿A qué jerarca se le ocurre hacer Santa Blaya? Don Julio. Se le ocurre hacer esa carretera para destruir el dolmen, lo cual también nos da información, efectivamente, sobre cómo usamos el patrimonio, cómo focalizamos, ¿para qué hace esa carretera? ¿Y quién la hace? Que destruye el dolmen. Bueno, el arquitecto que firma el proyecto se llama Prieto Moreno y no sé si os suena de nombre. Famoso en la conservación del patrimonio de Andalucía. Sí. En esa etapa. O sea, evidentemente esa intervención es terrible, pero lo peor realmente, nosotros hemos publicado hace 2 años un artículo en la revista Estudio Trabajos de Prehistoria, donde hemos hecho una revisión de las intervenciones en los dólmenes de Antequera. Realmente es inquietante y al mismo tiempo un poco desolador comprobar que han sufrido más daño los dólmenes de Antequera, especialmente Menga y Viera, que son los dos en los que se ha actuado más en los últimos 50 años, que en los 5.550 anteriores. Porque a lo mejor, con toda la mejor intención del mundo, arquitectos, arqueólogos, restauradores, conservadores, entre todos, porque la responsabilidad está muy dividida y muy repartida, hemos actuado muy mal muchas veces, muy mal, sin unos criterios claros, sin una racionalidad, sin una profesionalidad, incluso yo diría, y se han ocasionado unos problemas impensables, unos problemas impensables en el dolmen de Menga. Bueno, eso lo tenemos todo explicado en este artículo, pero unas excavaciones que hace la Universidad de Málaga en los años finales de los 80 y principios de los 90, se hicieron varios cortes en los trasdos de los ortostatos. Esos cortes se quedaron 3 años sin tapar y el agua en el dolmen, en el interior, llegaba al nivel de la rodilla de quien entraba. Entonces, ahí hay un compendio de cosas que valorar, ¿no? ¿Qué hacemos los arqueólogos y por qué lo hacemos? ¿Qué papel tienen los arquitectos y restauradores con estos monumentos y qué queremos hacer con estos monumentos? O sea que, y nosotros en este trabajo hemos propuesto un poco unas líneas maestras de lo que deben ser unas directrices o unas guías de buenas prácticas para actuar en monumentos megalíticos de este porte, de este calado, y hemos también pedido que se haga una reflexión siempre informada, ¿no? Entonces hay muchas cosas, en mi opinión, si nos ponemos a hablar de gestión y me tiráis de la lengua, hay muchas cosas que se tienen que mejorar en la gestión de un sitio como los dólmenes de Antequera. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en mi opinión, bordea lo escandaloso que no haya un comité científico y técnico a cargo de supervisar y visar todas las actuaciones que se hacen en los dólmenes de Antequera. Nominalmente existe, pero en la práctica no existe, no se reúne nunca. ¿Quién decide cómo se hacen las intervenciones entonces? ¿Y cómo? Para no caer en errores pasados, ¿no? Esto es un problema. ¿Quién? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? Exactamente. ¿Quién lo decide y cómo? Es un problema muy importante y bueno, ya que este seminario se llama, mucho patrimonio. Demasiado. No, ¿qué hacer con tanto patrimonio?
Bueno, en este interrogativo, en este caso yo me atrevería a decir que la historia demuestra que nosotros, los especialistas, y no solo hablo de arqueólogos, sino arquitectos, conservadores, repito, etcétera, gestores, no hemos estado a la altura y no sabemos estar quizás todavía hoy a la altura. No, realmente nos sobrepasa la dimensión de este patrimonio y nos supera en muchos sentidos, nos supera porque a nivel científico, a nivel de conservación, no hay un programa de conservación ahora mismo para monitorizar y controlar cuál es el estado de conservación de Menga, en el que entran 500.000 de personas al año. Esto en sí ya me parece que no es nada correcto. Entonces, yo creo que esto realmente requiere de mucha reflexión por parte de las autoridades responsables y de los especialistas que trabajamos en la investigación de este sitio. No, la investigación científica, en mi opinión, es fundamental. O sea, realmente no puede haber una gestión de calidad de estos sitios arqueológicos importantes si no hay el respaldo de una ciencia solvente. Porque ¿en qué se basa la gestión entonces? Si no hay una ciencia solvente, ¿en qué se basa la gestión? ¿En ocurrencias o en ideas geniales de personas no expertas? No sé si en Galicia se han dado casos parecidos, pero vamos, en Andalucía desde luego hay otros ejemplos. El caso de los dolmenes de Antequera, ya digo, en este trabajo que hemos publicado hacemos una enumeración que es una lectura un poquito indigesta, vamos. De hecho, a nosotros escribir ese artículo nos ha resultado un poco indigesto, pero estábamos convencidos de que había que escribirlo y publicarlo. Bueno, la discusión sobre qué patrimonializamos y qué no, la dejamos para después. Sí. Y mandamos un poco de ella. Pero sí quería, no estoy por la mañana, pero un poco unir la discusión de por la mañana con el patrimonio. ¿Hasta qué punto esta diacronía tan larga de utilización, reutilización, reinterpretación, reuso puede servir para crear narrativas distintas desde el mundo rural del significado que puede tener la ruralidad en la actualidad? O sea, ir mucho más allá de monumentalizar, de convertir en algo visible un yacimiento, y toda esta investigación histórica que nosotros hacemos nos puede permitir crear narrativas distintas en relación con el mundo rural. Es muy complicada la pregunta, pero ¿hasta qué punto podemos avanzar en los prehistoriadores y los historiadores en ese sentido? Pues Es la pregunta. para esa pregunta no tengo ninguna respuesta pensada de antemano, o sea que voy a tener que improvisar un poco. Mira, de entrada te diría... Si no, lo podemos discutir después. Sí, no, de entrada te diría que realmente en esta zona en Antequera, realmente a mí me parece que mucha vida rural no hay. Ya, precisamente por eso. Porque Antequera es una ciudad de 50.000 habitantes, no es grandísima, pero es una ciudad importante por muchas razones, por su ubicación geográfica, que no he comentado, pero vamos, creo que también tiene su importancia en la génesis de la monumentalidad neolítica. La ubicación natural de Antequera es en el cruce de caminos naturales entre Málaga y Córdoba, por un lado, sur-norte, y entre Sevilla y Granada, las 4 principales ciudades de Andalucía. Entonces, Menga está en un sitio privilegiado, Antequera está en un sitio privilegiado en ese sentido. Y siempre ha sido una ciudad muy, bueno, pues dinámica, ¿no? Importante. Y en la antigüedad lo es, y fue una ciudad muy importante en la antigüedad. En el medievo también tuvo su importancia, y en época moderna también. De hecho, cuando se implantó la autonomía en Andalucía, por un momento se valoró la posibilidad de poner la capital en Antequera por la ubicación geográfica y porque no se pelearan Sevilla, Granada y Málaga, vamos a decir. Un dato curioso es que ahora mismo Antequera, creo que no sé si se ha inaugurado ya la estación de aves de Chamartín en Madrid, si está funcionando. Sí, creo que sí, ya. Sí. Pues entonces, la comunicación, dice el túnel sí, y Chamartín. los aves llegan a Chamartín. Creo que sí. Nosotros es que de Sevilla siempre vamos a Atocha, yo no. Sí, pero ahora ya han hecho el túnel. Se llega de Coruña a Alicante. Sí.
Sí funciona Chamartín, ¿no? Como estación de AVE. Sí. Vale. Entonces, antes de que se ocurriera esto, la única ciudad de España que tenía 2 estaciones de AVE era Antequera. Por increíble que parezca. Madrid a Granada. Tiene uno que es un apeadero que está a unos kilómetros de Antequera, que es en la línea Córdoba-Málaga, que está en el municipio de Antequera, y ahora tiene la ciudad su propia estación de lo que es la línea Antequera-Granada. Curioso, ¿no? Que una ciudad de 50.000 habitantes tenga 2 estaciones de AVE, que solo la tiene ahora también Madrid, la capital del Estado español. Eso creo que es un poco ilustrativo del papel de Antequera a nivel de comunicaciones y de conectividad, ¿no? Entonces, realmente, bueno, ahora mismo no queda mucha vida rural como tal estilo de vida, ¿no? Me parece a mí. O sea, hay una agricultura, hay una industria agrícola y ganadera importantísima en la zona y hay unas empresas muy importantes, vamos, unas cooperativas fortísimas que producen muchas cosas, muchos productos agrarios, pero eso no implica necesariamente una vida rural, como tú sabes. De hecho, es una agricultura más bien industrializada. Para mí más bien el reto es, bueno, pues cómo, o sea, yo tuve mucha participación en el proceso, digamos, de preparación del expediente para UNESCO, ¿no? De cuando se solicitó la declaración de UNESCO y sorprendentemente, a ver, una cosa que a mí me impactó es que desde el punto de vista, vamos a decir, de la política local, no se acababan de creer mucho eso, ¿no? O sea, cuando ocurrió sí se lo creyeron totalmente, pero... A todo pasado. Sí, exactamente. Y hubo empujones para ponerse el primero en la foto, claro. Eso también. Pero en un primer momento allí estaban por otras cosas. O sea, estaban por las iglesias barrocas de Antequera, que las hay y muy bonitas. Pero, claro, no se entendía o nosotros no habíamos sabido explicar que mientras que los dólmenes de Antequera son un elemento único a nivel internacional, las iglesias barrocas no, y que UNESCO se iba a fijar más en lo primero que en lo segundo, ¿no? Entonces, yo creo que quizás para mí, más que entrar en ver qué influencia, qué impacto pueden tener el sitio en la vida rural local, sería cómo hacer que penetre en la comunidad local, urbana fundamentalmente, la importancia del sitio, que evidentemente después de que UNESCO lo declarase ya, ahí se ha avanzado mucho, ¿no? Y que eso favorezca los criterios de gestión del sitio, que eso no está ocurriendo todavía. Que la conciencia ciudadana y política local, a nivel local, también empuje hacia que los criterios de gestión del sitio sean de más calidad. En mi opinión, quizás eso casi es más prioritario. Personalmente me gustaría más ver que está pasando algo en esa dirección, que ahora mismo no me parece que esté pasando. ¿Alguna cosa más? Primero, felicidades por la charla. Gracias. ¿Perdón? Supo poco. Ah, sí. Yo quería preguntarle por antes lo que dijo también Tito, en relación al impacto masivo de visitantes a partir de la declaración de UNESCO, que supongo que, no tengo las cifras, pero supongo que incrementó mucho, ¿no? Con respecto a cómo... Se dobló de la noche a la mañana y ahora sigue aumentándose. Y entonces, un poco, pues una reflexión también, quería preguntarle sobre su opinión alrededor del impacto de sobre el sitio, no tanto a nivel, digamos, técnico, ¿no? Sino de la propia experiencia del sitio, de entender el sitio, porque claro, aunque ese sitio de la prehistoria fuese incluso un sitio masivo para escala de la prehistoria, hoy en día se queda pequeño para ese tipo de tráfico. ¿Cómo afecta eso a la experiencia del sitio a la experiencia como investigador del sitio? ¿O como investigador y como visitante? Y como visitante. Mira, como investigador, a mí quizás lo que más me parece que ha cambiado es que desde que se produjo la declaración de UNESCO, la repercusión pública de lo que se hace allí es inmediata y enorme. Y eso crea, bueno, pues unas condiciones de trabajo a veces que son complicadas de gestionar. Hace exactamente 2 años, en 2020, estuvimos excavando en la Peña de los Enamorados. De esto no he hablado nada en la charla porque, como ya dije, no da tiempo, ¿no? Pero la Peña de los Enamorados realmente es un componente fundamentalísimo del paisaje neolítico de la región. El dolmen de Menga está orientado a la Peña de los Enamorados,
tiene una relación paisajística muy especial con esa formación. Y estuvimos excavando en la parte norte de la Peña de los Enamorados, que es un complejo arqueológico de primer nivel, y hemos encontrado una tumba hipogea semimegalítica muy interesante. El descubrimiento produjo un torbellino de reacciones a nivel de medios de comunicación y también políticas a nivel local, que realmente a mí me superó bastante, porque no estaba preparado para eso. Y en mi experiencia personal quizás eso ha sido lo que más he notado desde la declaración de UNESCO. Ahora, todo lo que se hace allí tiene una enorme repercusión. Es decir, es difícil trabajar con cierta tranquilidad, vamos a decir, ¿no? Es muy difícil trabajar anónimamente, que bueno, pues para hacer arqueología de excavaciones y de campo y eso va bien, ¿no? La verdad, te gusta trabajar con cierta tranquilidad. Todo esto ocurrió durante la excavación y bueno, yo como director de la excavación y director del proyecto, pues estuve tres semanas que prácticamente no pude atender nada de la excavación, porque era un continuo de cuestiones de, bueno, pues de atender a gente, de medios de comunicación, la política local, etcétera, ¿no? Y para mí eso ha sido un condicionante grande. Luego, desde el punto de vista de la segunda parte de tu pregunta, de los visitantes, yo soy un poco crítico, ¿eh? Te voy a decir que soy un poco crítico, porque no me gusta el modelo de puesta en valor que se ha seguido, que me parece que cosifica demasiado el entorno de los dólmenes, desde un punto de vista urbanístico. Nosotros, en el artículo que he citado de trabajos de prehistoria, hemos empleado el término encarnizamiento urbanístico, por hacer un poco una analogía con el concepto de encarnizamiento médico, vamos a decirlo. Es cuando tomas medidas que realmente te preguntas si tienen una funcionalidad, si sirven para un fin, ¿para qué fin? Hay un exceso de urbanización en el entorno de los dólmenes, hay un exceso de uso de materiales constructivos que son anacrónicos y totalmente incompatibles con los dólmenes y su dimensión paisajística, a pesar de que se ha mejorado, porque desde los años 90, la historia de la gestión de este sitio es complicadísima. Desde los años 90 estaba sin terminar de construir, a medio hacer, un enorme museo de sitio que se inició a finales de los 80 y que iba a ser una importante pieza, digamos, de gestión patrimonial de la Junta de Andalucía, y eso se construyó a 500 metros del Dolmen de Venga, un edificio de 3 pisos, enorme. Vamos, mutatis mutandi, es una historia muy parecida a la de este complejo, vamos a ver, una idea muy sobredimensionada de algo que luego durante mucho tiempo no se para y no acaba de arrancar, ¿no? Porque es imposible. Gracias a UNESCO y a que se declaró Patrimonio Mundial, eso se encontró la solución. Se encontró la solución para eso. UNESCO dijo que había que reducir la altura de ese edificio y la Junta de Andalucía puso el dinero para deshacer lo que se había hecho anteriormente. Se le quitaron 2 alturas al edificio para que tuviera menos impacto visual. Con todo y con eso, a mi juicio, yo creo que lo que UNESCO debía haber dicho y lo que yo quería que dijera era que ese edificio había que demolerlo y quitarlo de en medio, porque si tú te vas a sitios megalíticos, bueno, señeros, por ejemplo Newgrange, no sé si habéis estado, pero el modelo de puesta en valor de Newgrange en ese sentido me parece ejemplar. El centro de interpretación está a 3 kilómetros y subterráneo, no se ve nada, y es un centro de interpretación espléndido, te explican cosas allí y está muy bien. Lo mismo se hizo en Stonehenge hace unos años. Stonehenge era un desastre de puesta en valor durante décadas. Hay una carretera que pasaba por encima del monumento, un aparcamiento espantoso, un museo virrioso allí al lado, unas tiendas, una cafetería, un horror. Finalmente, después de décadas, English Heritage ya encontró financiación y tal, se lo han llevado todo a 3 kilómetros. Y ahora en Stonehenge no hay nada, solo el monumento megalítico. Tú para llegar a Stonehenge o te caminas los 3 kilómetros, que yo os recomiendo porque es un paseo muy bonito, o te coges un autobusito que te lleva, ¿no? Entonces, ese es el modelo a seguir, en mi opinión, con monumentos neolíticos que tienen una dimensión paisajística importante
y a los que no puedes acosar con construcciones modernas, hechas en hormigón. Y esto, bueno, pues yo lo siento por los visitantes que van hoy día a ver los Dólmenes de Antequera, de que lo vean así, porque creo que es un poco horror. Esta foto que yo he puesto del Dolmen de Menga antes está muy buscado el ángulo, ¿eh? Sí, sí. Para que parezca lo que no es, cuidado. Es una foto muy trabajada en ese sentido, para que no, pero está todo lleno. Hay una gasolinera al lado, hay edificios, el centro de interpretación, el aparcamiento. En mi opinión hay una sobreconstrucción muy fuerte, y eso empobrece la experiencia del visitante. Creo que dentro de 20 años haremos lo mismo que han hecho en Stonehenge hace 6 o 7, que será llevarnos todo eso lejos y dejar el entorno de los dólmenes un poco más. Sí, vamos a terminar solo un comentario. Yo no sería tan crítico como es el profesor García San Juan, porque no se da cuenta que se está generando trabajo. Primero se hacen 3 plantas, luego se construye 2 plantas y finalmente algún día se hará una versión hay que hipogeica. llevárselo todo. O sea, bueno, hay que mirar esa parte. 3 proyectos en uno. Muchísimas gracias. Creo que tenemos media hora, Sí, media hora para tomar un café. de lecer, café o... Tenemos un café aquí. Muy bien. Gracias. Vale, pues nada. Muchas gracias.